La pandemia que hemos vivido recientemente y aún arroja sus larvas y culebras a nuestro alrededor, se presentó a sí misma como una crisis sanitaria, aunque pronto se observó cómo mudaba su naturaleza hasta convertirse en una crisis política e institucional de primer orden, tipológicamente distinta a otras muchas anteriores que ha habido. En cierta forma es la primera en su género, la primera crisis planetaria que ha puesto a prueba todos los sistemas políticos del mundo, dejando a algunos en un estado de extrema gravedad. Si la ciudadanía no reacciona, y ordenadamente y de acuerdo al sistema jurídico toma en su mano el ejercicio de soberanía que le corresponde, no será posible hallar una salida positiva al estropicio producido. En otras palabras, no será posible frenar el descalabro que seguimos sufriendo, ni detener las amenazas que flotan en el futuro cercano, ni regresar a una normalidad que no sea nueva o reseteada. Debemos volver a revisar los hechos históricos de los que podemos aprender, porque en el fondo y en gran parte de la forma, este novedoso ataque en doble cuña que hemos padecido, hiriendo con fuerza por el flanco sanitario y desmantelando a toda velocidad el político e institucional, también tiene antecedentes que persiguieron objetivos similares, como lo es el de instaurar una sociedad de nuevo cuño, radicalmente escindida de la anterior, que posea usos y formas sociales muy cercanos a la servidumbre. Una pretensión que ya expresaron jacobinos, cordeleros, sans-culottes y herberistas o exagerados durante la Revolución Francesa. En un vídeo anterior tuvimos ocasión de comentar cómo la Revolución de 1789 a 1814 fue el primer asalto masivo contra la tradición cristiana de Occidente, atacando de forma drástica, aunque sin planificar, casi todos los frentes sociales. Desmontó el Estado, la monarquía, la Iglesia, la nobleza, el sistema judicial, las creencias, el sistema monetario, el calendario, los días de la semana, los museos, las bibliotecas. Nuestra crisis pandémico-política ha actuado de manera completamente opuesta. Ha sido metódica y muy precisa, tomando primero y poco a poco las instituciones internacionales y sembrando después los gobiernos y parlamentos nacionales con voluntades compradas que saben lo que se pretende, quién lo pretende y por qué. Pero también hemos vuelto a observar fenómenos muy viejos, tanto que ya los teníamos por superados y que pueden resumirse en un solo, definitivo e importante enunciado. Cuando se intenta arrancar de cuajo la divinidad, lo que se extrae con ella es la humanidad. Y se extrae en todos los sentidos. La gente se hace más cruel, las instituciones más impositivas, los conflictos más sanguinarios, la justicia menos misericordiosa. Y hoy, gracias a la tecnología, la humanidad se hace cada vez más artificial y artificiosa, más objeto y menos sujeto, más producto de una ingeniería inventada que resultado del amor de unos padres o por lo menos de un deseo compartido. El ser humano como entidad de laboratorio es lo que ha asomado la nariz, más que nunca, en esta pandemia. Matar una civilización con su Dios dentro y crear otra, hija de esa locura que llaman razón, con mayúscula, y rellena con los falsos diosecillos de la tecnología. El estrato más profundo de las cloacas revolucionarias fue aquel por el que fluían, enardecidas, las antaño educadas y cívicas filosofías ilustradas. Para Robespierre, Hébert, Saint-Just, Marat y otros muchos, los escritos de Jean-Jacques Rousseau fueron la fuente inspiradora que mostraba el camino que conducía a los descreídos al cadalso. Pero podríamos hacer una larga lista de nombres encumbrados, de Voltaire a Helvétius y de Diderot a Holbach,
que a pesar de sus reyertas y rencores, de sus envidias y críticas torcidas, compartían un fondo común, el asco ante la tradición cristiana de Occidente. La tradición occidental tuvo pocas defensas entre los ilustrados. A causa de este rechazo de la herencia recibida, se dio el curioso fenómeno de que en pleno siglo de las luces casi todas las universidades, y en especial las francesas, permanecieron apagadas. La Sorbona, hoy tan encumbrada, llegó a ser nada y menos que nada. Las consideraban podredumbre heredada de la Edad Media. Los revolucionarios franceses, como las élites globalistas actuales, se veían a sí mismos como los legisladores de la humanidad para el resto de los siglos. Entonces toda Europa hablaba francés como hoy todo el mundo usa Internet. Les parecía natural que fuesen ellos los legisladores, y lo fueron en una cantidad más que abrumadora, aberrante. Las leyes de entonces fueron como los algoritmos del presente. La Asamblea Constituyente promulgó 2.557 leyes, la legislativa 1.227, entre el 21 de septiembre de 1792, en que se inició la Convención, hasta el 26 de octubre de 1795, en que terminó, redactaron 11.210 leyes o decretos, crearon 43 comisiones o tribunales revolucionarios y debatieron sobre 140 insurrecciones y 260 conspiraciones. Trataremos en otra ocasión de las muchas paradojas y sinsentidos que recorren esta legislación, pero al menos observemos de pasada que la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 no recoge el derecho a la educación, lo cual puede resultar sorprendente en un entorno ilustrado de tan alto nivel. Pero es que el bueno de Jean-Jacques, como llamaban a Rousseau, que escribió cientos y cientos de páginas sobre cómo educar hombres naturales en sus instintos naturales, despreciaba las artes, la escritura, la cultura, la historia y la civilización al completo. En su opinión, formaban un tinglado artificioso que sólo servía para deformar y envilecer a las personas. Sin derecho a la educación, los ciudadanos quedaban al albur de los educados en situación de servidumbre funcional. Pero es que el entorno civilizado de Francia, sus catedrales y palacios, sus escuelas, universidades, academias, museos y bibliotecas estaban siendo destruidos a un ritmo frenético, como hoy en día, desde las altas esferas, otra paradoja, se trata de erradicar la memoria de nuestra tradición cristiana, falseándola y devaluándola para enterrarla en el fondo del mar. Como la razón es una y sirve para aquí y para acullá, para ahora y para siempre, se prohibieron en Francia todos los idiomas que no fuesen el francés. De manera que adiós al borgoñón, al vasco, al patuá, al catalán, al provenzal, al limusino, idiomas poco razonables e innecesarios para el gran reseteo de entonces. Como la revolución fue rotunda en sus obsesiones, que con frecuencia imponía bajo pena de muerte, tales idiomas quedaron borrados del mapa de Francia. Lo que quedó de ellos fue en países como España, donde se supone que la razón vivía oprimida. De las cloacas de la Revolución Francesa emergieron dos enormes entidades que hombro con hombro acelerarían el proceso de desalojo y erradicación de las instituciones tradicionales. Primero, las masas, que una vez puestas en marcha resultaron fáciles de controlar, pero imposibles de detener. Segundo, las élites, que habían sido los gestores ocultos y a veces inconscientes de aquella tremenda sacudida. Con su asombrosa inexperiencia en asuntos políticos, avanzaron dando tumbos entre Villamediana y Villapeor, desembarazándose de un régimen de siglos
mediante instituciones y sistemas legales cuya vida activa puede contarse en semanas. Que las masas habían llegado para dar un golpe tremendo a las viejas tradiciones de Occidente se comprobó con rostro terrible durante el poder jacobino. Y mucho de lo que entonces se hizo llegó para quedarse, lamentablemente, como la racionalización de la guerra, o, si así se prefiere, el inicio de la guerra como operaciones de masas guiadas por inteligencias militares capaces de poner toda la carne en el asador. Esa carne que luego se llamó carne de cañón. Este es uno de los grandes frutos, podridos, claro está, de la rebelión de la razón contra el espíritu. La guerra inteligente que mata mucho más porque mata mejor. Antes del 23 de febrero de 1793, las guerras eran otra cosa, pues en ellas se distinguía un aspecto físico que podía ser mortal, pero también otros de carácter ritual y simbólico. Solo hay que leer el Quijote y observar que Sancho no combate hombro con hombro junto a su señor. Ni Alonso Quijano se lo pide, ni a él se le ocurre ofrecérselo. Y no porque Sancho sea cobarde, sino porque es un campesino y no ha nacido para la guerra. Una vez que han zumbado bien a su señor, él acude a su lado y le ayuda o consuela. Puede darle consejos, pero no combatir. A partir de febrero de 1793, las cosas cambiaron. La guerra empezó a ser concebida como un juego de la inteligencia en el que se debían emplear todos los medios y recursos que fuesen necesarios. Aquel 23 de febrero, la Convención Nacional decretó la leva en masa de 300.000 hombres entre 18 y 45 años. Y desde entonces las guerras se convirtieron en enormes matanzas jamás antes contempladas en campos de batalla. Más de 500.000 de personas entraron con Napoleón para conquistar Rusia. Según las cifras oficiales, regresaron menos de 40.000. Esto quiere decir que fallecieron unas 460.000 personas solo en el bando francés y solo en Rusia. Pero es que además de la guerra con Rusia se combatía en España, Italia, Alemania, Austria, Bélgica. Así pues, lo primero que se creó con la racionalización de la guerra fue la carne de cañón. Y hoy racionalizamos la seguridad, el control, la medicina y todo lo que se nos antoja, siempre con máquinas, siempre con algoritmos, jamás con un simple pensamiento humano.